en los pasillos silenciosos del Hospital General de la Ciudad de México, donde el eco de los pasos resuena como susurros de secretos guardados. Trabajaba un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ramón Hernández, de 58 años, había dedicado los últimos 20 años de su existencia a mantener impecables cada rincón de ese edificio que albergaba tanto esperanza como desesperación. Con su uniforme azul marino, siempre impecable, y su sonrisa amable para cada persona que se cruzaba en su camino. Ramón era conocido por todos como el conserje más dedicado del hospital. Sus manos callosas habían limpiado miles de lágrimas derramadas en esos pasillos. Había consolado a familiares angustiados y había sido testigo silencioso de milagros y tragedias por igual. La madrugada del 15 de marzo prometía ser como cualquier otra. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente en el área de urgencias, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Ramón llegó a las 5 de la mañana, como siempre, con su termo de café casero y esa determinación silenciosa que lo caracterizaba. Su esposa María le había preparado unos tacos de frijoles para el desayuno, envueltos cuidadosamente en papel aluminio, y le había dado un beso en la frente antes de que saliera de su modesta casa en la colonia Doctores. Lo que Ramón no sabía es que esta sería la última mañana normal de su vida. En pocas horas, su mundo se desmoronaría como un castillo de naipes, y su nombre estaría en boca de todo el personal del hospital, pero no por las razones que él hubiera deseado. El turno nocturno estaba llegando a su fin cuando Ramón comenzó su rutina habitual a revisar cada planta, asegurarse de que todo estuviera en orden y preparar el hospital para recibir un nuevo día lleno de desafíos médicos. Pero en el cuarto piso, en la oficina del doctor Mendoza, algo había ocurrido durante la noche, algo que cambiaría la percepción que todos tenían sobre la honestidad y la integridad, y que pondría a prueba la fe de una comunidad entera en la justicia. Las cámaras de seguridad habían estado grabando toda la noche, capturando cada movimiento, cada sombra, cada momento que parecía insignificante, pero que pronto se convertiría en la clave de un misterio que nadie esperaba. El doctor Eduardo Mendoza era uno de los cirujanos más prestigiosos del Hospital General. Un hombre de 45 años cuya reputación se extendía más allá de los muros del hospital. Su oficina, en el cuarto piso, era un reflejo de su éxito en diplomas. Enmarcados cubrían las paredes. Una biblioteca llena de textos médicos ocupaba un rincón completo, y sobre su escritorio de caoba reposaba una colección de plumas de oro que había heredado de su padre, también médico. Entre estos objetos valiosos se encontraba su Mayo R. Orgullo un Rolex Submariner de oro macizo que había comprado para celebrar su 10º aniversario como jefe de cirugía. Valorado en más de 500,000 pesos, no era solo un reloj, sino un símbolo de todo lo que había logrado a través de años de dedicación y sacrificio. La mañana del 15 de marzo, el doctor Mendoza llegó a su oficina a las 7 en punto, como era su costumbre. Tenía una cirugía programada para las 9, una operación compleja que requería toda su concentración. Pero al entrar a su oficina, algo inmediatamente llamó su atención. Su escritorio, normalmente ordenado de manera obsesiva, mostraba signos sutiles de haber sido movido. Al principio pensó que quizás había sido descuidado la noche anterior, pero cuando abrió el cajón superior donde guardaba su reloj, el corazón se le detuvo. El estuche de terciopelo negro estaba vacío. El Rolex había desaparecido. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo el valor monetario del reloj lo que lo devastaba, sino el valor sentimental. Su padre se lo había regalado antes de morir, diciéndole que representaba la culminación del sueño familiar de tener un médico en la familia. Con manos temblorosas, Eduardo revisó cada cajón, cada rincón de su oficina, con la esperanza desesperada de que tal vez había guardado el reloj en otro lugar
y simplemente lo había olvidado. Pero después de 20 minutos de búsqueda frenética, tuvo que aceptar la terrible realidad. Alguien había entrado a su oficina durante la noche y había robado su preciado Rolex. Eduardo se dirigió inmediatamente a la oficina de seguridad, ubicada en el sótano del hospital. El jefe de seguridad, Miguel Torres, era un ex policía de 50 años que había trabajado en el hospital durante los últimos 8 años. Miguel conocía cada rincón del edificio y había desarrollado un sistema de vigilancia que consideraba prácticamente impenetrable. Cuando Eduardo llegó a la oficina de seguridad, visiblemente alterado, Miguel inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Eduardo le explicó sobre el robo, describiendo detalladamente el reloj y mencionando que la puerta de su oficina no mostraba señales de haber sido forzada. Miguel frunció el ceño. Esto significaba que quien hubiera entrado tenía acceso autorizado o había conseguido una llave de alguna manera. El número de personas con acceso al cuarto piso durante la noche era limitado a el personal médico de guardia, las enfermeras del turno nocturno y el personal de limpieza. Torres encendió los monitores de seguridad y comenzó a revisar las grabaciones de la noche anterior. Las cámaras del hospital cubrían prácticamente todos los pasillos principales, pero había algunos puntos ciegos, especialmente cerca de las oficinas privadas, donde las cámaras habían sido posicionadas de manera que respetaran cierto nivel de privacidad. Mientras revisaban las grabaciones, Eduardo observaba nerviosamente cada imagen, buscando cualquier figura sospechosa o movimiento inusual. Las horas pasaban lentamente en la pantalla. En las 11 p.m., las 12 m., la 1 m., todo parecía normal, con el personal nocturno realizando sus rutinas habituales. Fue entonces cuando, a las 3:24 a.m., las cámaras captaron una figura familiar caminando por el pasillo del cuarto piso. Era Ramón Hernández, empujando su carrito de limpieza, dirigiéndose hacia la zona donde se encontraba la oficina del doctor Mendoza. Miguel pausó la grabación y señaló la pantalla. Eduardo se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen con creciente inquietud. Ahí estaba Ramón, el conserje que conocía desde hacía años. El mismo hombre que siempre lo saludaba respetuosamente cada mañana, aparentemente dirigiéndose hacia su oficina en las primeras horas de la madrugada. Miguel Torres continuó revisando las grabaciones con meticulosa atención, mientras el doctor Mendoza permanecía de pie detrás de él, con los brazos cruzados y el rostro cada vez más tenso. La imagen de Ramón, empujando su carrito hacia el cuarto piso, a las 3:24 a.m., se había quedado congelada en sus mentes, como una fotografía que gritaba culpabilidad. La cámara del pasillo principal mostró a Ramón, deteniéndose frente a la oficina del doctor Mendoza. Se le veía sacar un manojo de llaves maestras, algo completamente normal en su trabajo, y abrir la puerta. La grabación mostraba claramente cómo entraba a la oficina y cerraba la puerta detrás de él. Torres avanzó la grabación. Ramón permaneció dentro de la oficina durante exactamente 18 minutos. A las 3:42 a.m., la puerta se abrió nuevamente y salió, aparentemente llevando su rutina normal de limpieza. Sin embargo, algo en su lenguaje corporal parecía diferente. Mientras que normalmente caminaba con pasos seguros y relajados, ahora sus movimientos parecían más rápidos, casi nerviosos. Eduardo apuntó hacia la pantalla con un dedo acusador. Según él, era evidente que Ramón había aprovechado su acceso privilegiado al hospital para cometer el robo. La cronología parecía perfecta. El reloj había estado ahí cuando Eduardo se fue la noche anterior a las 7:00 p.m. y había desaparecido cuando llegó a las 7 a.m. Ramón había estado en la oficina durante la madrugada y tenía acceso completo. Miguel Torres, sin embargo, mantenía una expresión pensativa. En sus 8 años como jefe de seguridad, había aprendido que las primeras impresiones podían ser engañosas. Había conocido a Ramón durante todo este tiempo,
y el conserje siempre le había parecido una persona íntegra y honesta. Además, algo en las grabaciones no le terminaba de convencer. Torres decidió revisar más grabaciones de otras cámaras para obtener una perspectiva más completa de los eventos de esa noche. Comenzó a examinar las grabaciones de la cámara ubicada en el elevador principal, que capturaba a todas las personas que subían y bajaban del cuarto piso. Las imágenes mostraron que, efectivamente, Ramón había subido al cuarto piso a las 3:20 p.m., usando el elevador de servicio como era habitual en su rutina de limpieza nocturna. Pero lo que llamó la atención de Torres fue que las cámaras también mostraron a otra persona en el cuarto piso esa misma noche, a las 2:15 a.m., casi una hora antes de que Ramón llegara. Las grabaciones mostraron a una figura vestida con uniforme médico caminando por el pasillo del cuarto piso. La persona llevaba una mascarilla quirúrgica y una gorra, lo que hacía difícil identificar su rostro, pero su estatura y complexión sugerían que era alguien diferente a Ramón. Eduardo examinó la imagen con creciente curiosidad, pero insistió en que probablemente era algún médico de guardia que había tenido que revisar algo en su oficina o en alguna de las oficinas vecinas. Sin embargo, Torres notó algo extraño. La persona no parecía estar llevando ningún equipo médico, ni tampoco parecía tener prisa, como sería normal en una emergencia médica. Torres continuó revisando las grabaciones y descubrió que la misma figura había estado en el cuarto piso en múltiples ocasiones durante las últimas 2 semanas, siempre en horarios nocturnos y siempre con el rostro cubierto. Esto era inusual, ya que el personal médico de guardia normalmente no necesitaba usar mascarillas y gorras a menos que estuvieran en áreas quirúrgicas específicas. Mientras tanto, Torres decidió que era necesario confrontar a Ramón directamente. Sabía que el conserje normalmente llegaba a las 5:00 m para su turno matutino, pero dado que ya eran las 8:30 a.m., Ramón ya debía estar en el hospital realizando sus tareas habituales. Encontraron a Ramón en el segundo piso, limpiando los ventanales con la misma dedicación de siempre. Cuando vio acercarse al doctor Mendoza acompañado de Miguel Torres, inmediatamente notó la tensión en sus rostros. Ramón dejó su paño de limpieza y lo saludó con su amabilidad característica, preguntando si necesitaban algo. La expresión de Torres era seria, pero no acusatoria. Le explicó a Ramón que había ocurrido un robo en la oficina del doctor Mendoza durante la noche, y que necesitaban hacerle algunas preguntas como parte de la investigación de rutina. Ramón escuchó con atención, y cuando le preguntaron sobre su presencia en el cuarto piso la noche anterior, confirmó sin dudar que había estado allí como parte de su rutina normal de limpieza. Explicó que siempre limpiaba las oficinas del cuarto piso entre las 3:00 y las 4 a.m. La conversación con Ramón había transcurrido de manera aparentemente normal, pero Eduardo Mendoza no quedó convencido. Para él, las evidencias eran claras. Ramón tenía acceso. Había estado en su oficina durante la noche y era la única explicación lógica para la desaparición del reloj. Sin embargo, Miguel Torres decidió profundizar más en la investigación antes de llegar a conclusiones precipitadas. Torres regresó a su oficina y comenzó a revisar las grabaciones de seguridad de manera más sistemática, esta vez examinando no solo la noche del robo, sino también las 2 semanas anteriores. Lo que descubrió lo dejó completamente sorprendido. La figura misteriosa con uniforme médico que había visto en el cuarto piso no solo había aparecido esa noche, sino que había estado visitando esa área regularmente durante las últimas 2 semanas. Más inquietante aún, las grabaciones mostraron que esta persona siempre aparecía aproximadamente 1 hora antes de que Ramón comenzara su rutina de limpieza en el cuarto piso. Torres amplió su investigación y comenzó a revisar las grabaciones de otras áreas del hospital. En las grabaciones
de la entrada principal. Encontró imágenes de la misma figura entrando al hospital en múltiples ocasiones durante horarios no laborales, siempre usando una tarjeta de acceso válida. Pero lo más revelador vino cuando Torres revisó las grabaciones de los estacionamientos del hospital. Las cámaras exteriores habían captado a la figura misteriosa llegando y saliendo del estacionamiento de médicos en un automóvil que Torres reconoció inmediatamente en un BMW negro que pertenecía al doctor Sebastián Ruiz, el jefe de cardiología del hospital. Torres conocía bien al doctor Ruizan, era un médico respetado, pero también era conocido por sus problemas financieros. Había rumores de que había perdido mucho dinero en inversiones riesgosas y que su estilo de vida extravagante lo había llevado a endeudarse considerablemente. Con esta nueva información, Torres decidió revisar más cuidadosamente las grabaciones de la noche del robo. Utilizando software de mejoramiento de imagen, logró obtener una vista más clara de la figura misteriosa. Aunque el rostro seguía cubierto, pudo determinar que la estatura y complexión coincidían perfectamente con las del doctor Ruizan, pero Torres sabía que necesitaba más evidencias antes de hacer cualquier acusación. Decidió confrontar discretamente al doctor Ruiz, pero primero quería hablar nuevamente con Ramón para obtener más detalles sobre lo que había observado durante sus rutinas de limpieza nocturna. Encontró a Ramón durante su descanso de media mañana, tomando café en la pequeña sala de empleados en el sótano. Torres se sentó frente a él y le explicó que necesitaba su ayuda para resolver el caso del reloj robado. Ramón, con su honestidad característica, comenzó a relatar todo lo que recordaba sobre la noche anterior. Había llegado al cuarto piso a las 3:20 a.m., como siempre, y había comenzado su rutina de limpieza. Cuando llegó a la oficina del doctor Mendoza, notó que la puerta ya estaba ligeramente entreabierta, lo cual le pareció extraño, porque normalmente todas las oficinas estaban cerradas con llave durante la noche. Esta revelación sorprendió a Torres. En las grabaciones se veía claramente a Ramón usando sus llaves para abrir la puerta de la oficina, pero según su testimonio, la puerta ya estaba abierta. Torres se dio cuenta de que las cámaras habían captado a Ramón cerrando la puerta al entrar, no abriéndola. Ramón continuó su relato, explicando que cuando entró a la oficina para limpiarla, inmediatamente notó que algo estaba fuera de lugar. El escritorio del doctor Mendoza, normalmente ordenado de manera impecable, mostraba signos de haber sido registrado. Había papeles esparcidos, cajones entreabiertos, y una sensación general de desorden que no era característica del meticuloso doctor. Torres le preguntó específicamente si había notado si faltaba algo. Ramón admitió que había visto el cajón superior del escritorio abierto, donde sabía que el doctor guardaba objetos de valor, pero no había querido revisar su contenido por respeto a la privacidad del médico. Simplemente había limpiado la oficina como siempre, tratando de dejar todo ordenado. La revelación más impactante vino cuando Ramón mencionó que, mientras limpiaba, había escuchado pasos en el pasillo y había visto una sombra pasar frente a la ventana de la oficina. Había asumido que era algún médico de guardia, pero ahora que Torres le hacía estas preguntas, recordaba que le había parecido extraño que alguien estuviera caminando tan sigilosamente por los pasillos. Torres se dio cuenta de que había estado viendo la situación desde una perspectiva completamente equivocada. La información proporcionada por Ramón cambió completamente la perspectiva de la investigación. Torres se dio cuenta de que habían estado enfocándose en la persona equivocada, mientras que el verdadero culpable podría haber estado operando bajo sus narices durante semanas. Torres decidió confrontar inmediatamente al doctor Sebastián Ruiz, pero primero quería reunir más evidencias. Regresó a su oficina y comenzó a examinar más detalladamente las grabaciones de las cámaras exteriores del estacionamiento. Lo que encontró confirmó sus sospechas más oscuras. Las grabaciones mostraron que el BMW del Dr. Ruiz había estado en el hospital durante la madrugada del 15 de marzo. Llegando a las
la 1:45 am, y saliendo a las 2:55 am, exactamente 1 hora y 10 minutos antes de que Ramón llegara al cuarto piso. Esto coincidía perfectamente con el testimonio de Ramón sobre encontrar la puerta de la oficina entreabierta. Mientras Torres profundizaba en su investigación, el doctor Mendoza se encontraba en una situación cada vez más difícil. Había cancelado su cirugía de la mañana debido al shock del robo, y ahora tenía que explicar a sus colegas y superiores lo que había ocurrido. Su reputación como médico meticuloso y organizado se veía empañada por el hecho de que alguien había logrado robar de su oficina. Mendoza había comenzado a sospechar de varios empleados del hospital, no solo de Ramón. Su paranoia creciente lo llevó a solicitar una reunión con el director del hospital, el doctor García, para exigir medidas de seguridad más estrictas y una investigación completa del personal. El director García, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en la administración hospitalaria, escuchó las preocupaciones de Mendoza con atención. Sin embargo, también conocía la reputación de integridad de Ramón y se mostró reacio a hacer acusaciones precipitadas contra un empleado que había servido al hospital fielmente durante 20 años. Mientras tanto, Torres continuaba su investigación de manera discreta. Había decidido revisar los registros de acceso del hospital para determinar exactamente quién había estado usando tarjetas de acceso durante las primeras horas de la madrugada en las últimas semanas. Los registros revelaron un patrón inquietante. La tarjeta de acceso del doctor Sebastián Ruiz había sido utilizada para entrar al hospital en múltiples ocasiones durante horarios no laborales, específicamente durante las madrugadas de los últimos 15 días. Más sospechoso aún, estos accesos no correspondían con ningún horario de guardia programado o emergencias médicas reportadas. Torres decidió que era momento de confrontar directamente al doctor Ruiz-San. Lo encontró en su oficina en el tercer piso, revisando expedientes médicos con aparente normalidad. Ruiz era un hombre de 42 años, elegantemente vestido, con una presencia que irradiaba confianza profesional. Cuando Torres entró a su oficina, Ruiz lo saludó cordialmente, pero Torres notó un destello de nerviosismo en sus ojos. Torres explicó que estaba investigando un robo en el hospital y que necesitaba verificar algunos datos con él como parte del proceso rutinario. Ruiz respondió con calma aparente, pero cuando Torres le preguntó específicamente sobre su presencia en el hospital durante la madrugada del 15 de marzo, la expresión de Ruiz cambió notablemente. Inicialmente negó haber estado en el hospital esa noche, pero cuando Torres mencionó que tenían grabaciones de seguridad, Ruiz cambió su versión. Admitió que había venido al hospital esa madrugada, pero explicó que había sido para revisar unos expedientes urgentes de pacientes que requería para una presentación médica. Según Ruiz, había trabajado en su oficina durante aproximadamente 1 hora y luego se había ido a casa. Torres le preguntó por qué había estado usando mascarilla y gorra fuera de las áreas quirúrgicas y por qué no había registrado su presencia con el personal de seguridad nocturno, como era el protocolo. Ruiz respondió que había tenido síntomas de resfriado y había usado la mascarilla por precaución y que no había querido molestar a seguridad porque sabía que su visita sería breve. Las explicaciones de Ruiz sonaban plausibles en superficie, pero Torres notó inconsistencias en su lenguaje corporal y en algunos detalles de su historia. Además, las grabaciones mostraban que Ruiz había estado en el cuarto piso, no en el tercero donde estaba su oficina. Torres decidió no confrontarlo directamente sobre estas discrepancias todavía, prefiriendo continuar su investigación de manera más sutil. Sabía que si Ruiz era culpable, una confrontación prematura podría llevarlo a destruir evidencias o a huir. La investigación había tomado un giro completamente inesperado, y Torres se daba cuenta de que estaba frente a un caso mucho más complejo de lo que había imaginado.
Inicialmente, mientras la investigación se intensificaba, comenzaron a emerger aspectos más complejos de la situación que nadie había anticipado. Torres decidió expandir su investigación para incluir otros posibles robos o actividades sospechosas en el hospital durante las últimas semanas. Su búsqueda reveló información perturbadora. Durante las últimas 3 semanas, había habido reportes menores de objetos perdidos en diferentes áreas del hospital. Una enfermera había reportado la desaparición de su cartera del casillero. Un médico residente había perdido su tablet médica y había habido quejas sobre medicamentos faltantes en algunas áreas de farmacia. Inicialmente estos incidentes habían sido tratados como casos aislados de descuido o pérdida accidental. Pero ahora, Torres comenzaba a ver un patrón. Todos estos incidentes habían ocurrido en fechas que coincidían con las visitas nocturnas no autorizadas del Dr. Ruiz al hospital. Torres decidió investigar más profundamente la situación financiera del Dr. Ruiz a través de contactos discretos en el sector bancario. Descubrió que Ruiz efectivamente tenía serios problemas económicos. Había acumulado deudas significativas, tanto en préstamos bancarios como en casas de empeño de lujo, y había estado vendiendo activos personales durante los últimos meses. Pero la investigación también reveló algo más inquietante. Torres descubrió que Ruiz no había estado actuando solo. Los registros telefónicos del hospital mostraron que había recibido múltiples llamadas de un número desconocido durante horarios de trabajo. Llamadas que duraban solo unos pocos segundos, como si fueran señales o códigos. Torres rastreó el número y descubrió que pertenecía a un individuo con antecedentes criminales, relacionados con receptación de bienes robados. Esto sugería que Ruiz podría estar involucrado en una red más amplia de actividades ilegales, utilizando su posición en el hospital para robar objetos de valor, que luego eran vendidos en el mercado negro. Mientras tanto, la situación de Ramón se había vuelto cada vez más difícil, a pesar de que Torres había comenzado a sospechar de Ruiz. La evidencia inicialmente encontrada contra Ramón había comenzado a circular entre el personal del hospital. Algunos de sus colegas habían comenzado a tratarlo con desconfianza y habían notado miradas sospechosas y conversaciones que se detenían abruptamente cuando él aparecía. La esposa de Ramón, María, había notado el cambio en el estado de ánimo de su esposo. Después de 20 años de matrimonio, conocía cada expresión de su rostro y podía ver que algo lo estaba perturbando profundamente. Cuando finalmente logró que Ramón le contara sobre las sospechas que recaían sobre él, María se sintió devastada. María decidió tomar cartas en el asunto. Como trabajadora social en la comunidad, había desarrollado habilidades para investigar situaciones complejas y defender a personas vulnerables. Comenzó su propia investigación discreta, hablando con otros empleados del hospital que conocían bien a Ramón y preguntando sobre cualquier actividad inusual que hubieran observado. Su investigación la llevó a hablar con Dolores, una enfermera de turno nocturno que había trabajado en el hospital durante 15 años. Dolores le contó algo que resultó ser crucial. Había notado que el Dr. Ruiz había estado comportándose de manera extraña durante las últimas semanas. Según Dolores, Ruiz había estado llegando al hospital en horarios inusuales, siempre solo y siempre evitando el contacto con el personal nocturno. También había notado que a menudo llevaba una pequeña maleta o bolsa, algo que no era típico para un médico que supuestamente solo venía a revisar expediente. Más revelador aún, Dolores recordó haber visto a Ruiz salir del elevador del 4º piso en una ocasión, algo que le había parecido extraño porque su oficina estaba en el 3er piso y no tenía pacientes hospitalizados en el 4º. María compartió esta información con Torres, quien se dio cuenta de que ahora tenía testimonios de múltiples fuentes que respaldaban sus sospechas sobre Ruiz-San. Decidió que era momento de intensificar la vigilancia del doctor sospechoso. Torres instaló cámaras adicionales en ubicaciones estratégicas
y comenzó a monitorear más de cerca las actividades de Ruiz durante el día. También decidió informar discretamente al director del hospital sobre sus sospechas, aunque sin revelar todos los detalles de su investigación. El director García quedó sorprendido por las revelaciones de Torres. Conocía a Ruiz desde hacía años y nunca había sospechado que pudiera estar involucrado en actividades ilegales. Sin embargo, también reconoció la meticulosidad de Torres como investigador y decidió apoyar su investigación mientras se mantuviera discreta. La situación en el Hospital General había creado una atmósfera de tensión y desconfianza que afectaba a todo el personal. Ramón, quien siempre había sido una figura querida y respetada entre sus compañeros, ahora se enfrentaba al dolor de ver cómo algunas personas dudaban de su integridad después de décadas de servicio honesto. El impacto emocional en Ramón era devastador. Durante 20 años, había encontrado propósito y dignidad en su trabajo como conserje. Para él, mantener limpio y ordenado el hospital no era solo un empleo, sino una misión personal. Cada pasillo que limpiaba, cada ventana que pulía, representaba su contribución a un lugar donde se salvaban vidas y se aliviaba el sufrimiento. Ramón había crecido en la pobreza extrema, en una pequeña comunidad rural de Michoacán, donde las oportunidades educativas eran prácticamente inexistentes. Su padre había trabajado en el campo toda su vida, y su madre había tomado trabajos de limpieza para complementar los ingresos familiares. Cuando llegó a la Ciudad de México a los 18 años, con apenas educación primaria y sin contactos, el trabajo en el hospital había sido un salvavidas. A lo largo de los años, Ramón había visto nacer y morir a miles de personas en ese hospital. Había consolado a familias devastadas por pérdidas, había celebrado discretamente los nacimientos exitosos y había desarrollado relaciones genuinas con médicos, enfermeras y pacientes. Su trabajo le había dado no solo sustento económico, sino también un sentido de pertenencia y respeto dentro de una comunidad. Ahora, las sospechas que recaían sobre él amenazaban con destruir todo lo que había construido. La posibilidad de perder su empleo no solo significaba un desastre económico para su familia, sino también la pérdida de su identidad y propósito de vida. María, su esposa, se encontraba luchando con sus propios dilemas emocionales. Como trabajadora social, había dedicado su carrera a defender a los más vulnerables de la sociedad, pero ahora se encontraba en la posición de tener que defender a su propio esposo contra acusaciones que sabía eran injustas. La injusticia de la situación la llenaba de rabia, pero también de determinación. María había comenzado a organizar discretamente el apoyo de otros empleados del hospital que conocían y respetaban a Ramón, enfermeras que habían trabajado turnos nocturnos durante años, médicos residentes que habían recibido palabras de aliento de Ramón durante momentos difíciles, y otros miembros del personal de limpieza que consideraban a Ramón como una figura paterna. Mientras tanto, el doctor Eduardo Mendoza se enfrentaba a sus propios conflictos internos. Como cirujano exitoso, estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas, basadas en la evidencia disponible. Las grabaciones de seguridad habían mostrado claramente a Ramón en su oficina durante la noche del robo, y para Mendoza, esto constituía evidencia suficiente de culpabilidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días y observaba el impacto de las sospechas en Ramón, comenzó a sentir dudas. Había trabajado junto a Ramón durante años, y nunca había tenido razones para cuestionar su honestidad. Más aún, comenzó a recordar pequeños detalles que había pasado por alto: la meticulosidad de Ramón en su trabajo, su respeto genuino por la propiedad ajena, y su reputación impecable entre todo el personal del hospital. El doctor Mendoza también comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. Se dio cuenta de que su insistencia en culpar a Ramón podría estar influenciada no solo por la evidencia aparente,
sino también por diferencias de clase social. Era más fácil sospechar del conserje humilde que considerar que alguien de su propio estatus profesional pudiera ser el culpable. Por otro lado, el doctor Sebastián Ruiz se encontraba en una espiral descendente de ansiedad y paranoia. Sabía que Torres había comenzado a investigarlo y podía sentir la red de evidencias cerrándose a su alrededor. Sus problemas financieros habían llegado a un punto crítico, y las presiones de sus acreedores se intensificaban cada día. Ruiz se encontraba atrapado en un dilema moral que lo atormentaba. Parte de él quería confesar y terminar con la pesadilla, especialmente viendo cómo un hombre inocente, como Ramón, estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero el miedo a perder todo lo que había construido, su carrera médica, su reputation, y enfrentar consecuencias legales severas, lo paralizaba. La situación había creado una red compleja de emociones, lealtades divididas y dilemas morales que afectaba a toda la comunidad hospitalaria, preparando el escenario para revelaciones aún más impactantes. La presión en el Hospital General había alcanzado un punto crítico. Torres había intensificado discretamente su vigilancia del Dr. Ruiz, instalando cámaras adicionales y coordinando con personal de confianza para monitorear sus movimientos. Lo que descubrió durante las siguientes 48 horas superó sus expectativas más sombrías. Las nuevas grabaciones revelaron que Ruiz no solo había estado robando objetos de valor, sino que había desarrollado un sistema sofisticado para hacerlo. Durante sus visitas nocturnas no autorizadas, había estado mapeando meticulosamente las oficinas del hospital, identificando objetos valiosos y estudiando los patrones de seguridad. Torres descubrió que Ruiz había estado fotografiando documentos confidenciales, incluyendo información sobre pacientes adinerados, posiblemente para propósitos de chantaje o extorsión. También había estado robando medicamentos controlados de las farmacias del hospital, que luego vendía en el mercado negro a través de su contacto criminal. Pero lo más perturbador fue cuando Torres encontró evidencia de que Ruiz había estado planeando un robo mucho más grande. Entre las pertenencias de Ruiz, encontró planos detallados del hospital, incluyendo la ubicación de la caja fuerte principal, donde se guardaban los objetos de valor de pacientes internados, así como efectivo y medicamentos de alto valor. Mientras tanto, la situación de Ramón había empeorado considerablemente. A pesar de que Torres había comenzado a sospechar de Ruiz, no había compartido esta información ampliamente, y las sospechas iniciales contra Ramón habían comenzado a afectar seriamente su vida laboral y personal. Algunos supervisores habían comenzado a cuestionar la conveniencia de mantener a Ramón en su puesto mientras la investigación continuaba. Había habido sugerencias de suspenderlo temporalmente, algo que sería devastador tanto económica como emocionalmente para él y su familia. La tensión llegó a su punto máximo cuando el director del hospital, el doctor García, convocó una reunión de emergencia con los principales jefes de departamento para discutir la situación de seguridad. Asistieron el doctor Mendoza, el doctor Ruiz, Torres y otros administrativos de alto nivel. Durante la reunión, el doctor Mendoza presentó su caso contra Ramón, mostrando las grabaciones de seguridad y argumentando que la evidencia era clara e irrefutable. Pidió acciones inmediatas, incluyendo la suspensión de Ramón y una investigación completa de todos los empleados de limpieza. El doctor Ruiz, sentado en la misma mesa, asintió gravemente a las palabras de Mendoza, expresando su preocupación por la seguridad del hospital y sugiriendo medidas adicionales de vigilancia. Su actuación fue tan convincente que incluso Torres, que ya sospechaba de él, quedó momentáneamente impresionado por su aparente sinceridad. Sin embargo, durante la reunión, Torres notó algo crucial. Mientras Ruiz hablaba sobre la importancia de la seguridad, inconscientemente tocó su muñeca izquierda, un gesto nervioso que Torres había observado en muchos criminales cuando mentían. Pero lo que realmente llamó su atención
Fue lo que vio en esa muñeca en un destello dorado que parecía muy familiar. Después de la reunión, Torres revisó discretamente las fotografías del Rolex robado que Mendoza había proporcionado para la investigación. El reloj tenía características distintivas, incluyendo una inscripción personalizada en la parte posterior y pequeños arañazos únicos en la correa. Torres se dio cuenta de que necesitaba ver más de cerca el reloj que había visto en la muñeca de Ruiz en Torres. Decidió implementar un plan arriesgado. Durante el turno de la tarde, cuando sabía que Ruiz estaría en cirugía, se las arregló para obtener acceso a su oficina bajo el pretexto de una inspección de seguridad rutinaria. Su búsqueda fue meticulosa pero rápida, y lo que encontró confirmó definitivamente sus sospechas. En un cajón cerrado con llave de la oficina de Ruiz, Torres encontró no solo el Rolex robado del doctor Mendoza, sino también otros objetos que habían estado reportados como perdidos o robados en las últimas semanas: la cartera de la enfermera, la tablet del médico residente y varios frascos de medicamentos controlados. Más incriminatorio aún, encontró un cuaderno detallado donde Ruiz había estado registrando sus actividades ilegales, incluyendo fechas, objetos robados y cantidades obtenidas por su venta. El cuaderno revelaba que había estado operando esta red criminal durante casi 6 meses, mucho más tiempo del que Torres había sospechado inicialmente. Torres también encontró correspondencia con su contacto criminal, revelando planes para un robo mayor que habría tenido lugar la siguiente semana, durante un fin de semana cuando la seguridad del hospital estaría reducida. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Torres se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la solución al robo del reloj, sino evidencia de una operación criminal mucho más extensa de lo que había imaginado. Ahora necesitaba actuar rápidamente para arrestar a Ruiz antes de que pudiera destruir evidências ou huir. La descoberta de Torres na oficina do Dr. Ruiz havia criado uma situação extremamente delicada. Ele sabia que tinha evidência suficiente para incriminar Ruiz definitivamente, mas também compreendia que precisava agir com extrema cautela para evitar que o criminoso pudesse escapar ou destruir mais evidências. Torres decidiu não confrontar Ruiz imediatamente. Em vez, optou por coordenar com as autoridades policiais para garantir que a prisão fosse feita de maneira oficial e que todas as evidências fossem preservadas adequadamente. Contactou discretamente um detetive da polícia da Cidade do México, com quem havia trabalhado anteriormente. O detetive Inspector Carlos Mendoza. O detetive Mendoza, sem relação com o Dr. Eduardo Mendoza, era um investigador experiente, especializado em crimes de colarinho branco. Quando Torres lhe explicou a situação e mostrou as evidências fotografadas, o detetive imediatamente compreendeu a gravidade e complexidade do caso. Enquanto Torres coordenava com a polícia, a situação de Ramon continuava a deteriorar-se. A pressão psicológica de estar sob suspeita estava a afetar gravemente a sua saúde mental e física. Havia perdido peso, tinha dificuldades em dormir. E a sua esposa Maria estava profundamente preocupada com o seu bem-estar. Maria havia decidido intensificar os seus próprios esforços para limpar o nome do seu marido, utilizando as suas competências como trabalhadora social. Começou a documentar sistematicamente o caráter e a reputação de Ramon ao longo dos seus 20 anos de serviço no hospital. Recolheu testemunhos de dezenas de colegas, médicos, enfermeiros e até mesmo pacientes que recordavam interações positivas com Ramon. Documentou casos específicos onde Ramon havia demonstrado honestidade exemplar, incluindo ocasiões em que havia encontrado objetos valiosos perdidos e os havia devolvido imediatamente aos seus proprietários. Um destes casos foi particularmente significativo. 3 anos antes, Ramon havia encontrado uma carteira contendo mais de 5.000 pesos em dinheiro e cartões de crédito
no banheiro do hospital. Em vez de ficar com o dinheiro, havia imediatamente entregue a carteira à segurança. E o proprietário, um paciente que estava a ser tratado na emergência, menos havia recuperado todos os seus pertences intactos. Maria também descobriu que Ramon havia sido discretamente a pessoa responsável por organizar coletas de dinheiro para colegas que enfrentavam dificuldades financeiras e que havia usado frequentemente o seu próprio dinheiro para comprar medicamentos para pacientes pobres que não podiam pagar por eles. Enquanto isto, o Dr. Ruiz começava a suspeitar que a sua operação criminosa poderia estar em perigo. Havia notado que Torres o havia estado a observar mais atentamente, e alguns dos seus contactos criminosos haviam mencionado atividade policial incomum na área. Ruiz decidiu acelerar os seus planos para o roubo maior que havia estado a planear. Em vez de esperar pelo fim de semana seguinte, decidiu tentar executar o roubo na noite seguinte, quinta-feira, quando a segurança estaria menos alerta. O seu plano envolvia aceder ao cofre principal do hospital, onde eram guardados não apenas objetos de valor de pacientes, mas também uma quantia significativa de dinheiro, que o hospital mantinha para emergências. Ruiz estimava que poderia obter pelo menos $500,000 com este roubo. Dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas mais prementes e, possivelmente, financiar a sua fuga do país. Entretanto, Torres havia instalado vigilância adicional na oficina de Ruiz e havia notado que o doutor estava a comportar-se de maneira ainda mais nervosa e suspeita. Através das novas câmaras, Torres observou Ruiz a fazer várias chamadas telefônicas suspeitas e a rever obsessivamente os planos do hospital. O detetive Carlos Mendoza havia chegado ao hospital disfarçado como técnico de manutenção para observar discretamente Ruiz e coordenar a operação de prisão. Ele e Torres decidiram que a melhor estratégia seria apanhar Ruiz em flagrante delito durante a sua próxima tentativa de roubo, garantindo assim evidência incontestável da sua culpa. Mas a situação complicou-se quando o Dr. Eduardo Mendoza, impaciente com o ritmo da investigação, decidiu tomar as coisas nas suas próprias mãos. Sem conhecimento dos desenvolvimentos mais recentes da investigação de Torres, Mendoza havia decidido confrontar diretamente Ramon e exigir uma confissão. Na tarde de quinta-feira, Mendoza encontrou Ramon a limpar o laboratório do segundo andar e iniciou uma confrontação acusatória, que rapidamente atraiu a atenção de outros funcionários do hospital. A situação escalou rapidamente, com Mendoza a acusar publicamente Ramon de roubo e a exigir que fosse imediatamente suspenso do seu trabalho. A confrontação criou uma cena dramática, que se espalhou rapidamente por todo o hospital, preparando o cenário para uma noite que mudaria completamente as vidas de todas as pessoas envolvidas. La confrontación pública entre el Dr. Mendoza y Ramón había creado un caos emocional en el hospital que se extendió como un incendio. Empleados de diferentes turnos se detuvieron para presenciar la escena, algunos defendiendo a Ramón, basándose en su conocimiento personal de su carácter, mientras otros se sentían confundidos por las acusaciones, aparentemente respaldadas por evidencia de video. María había llegado al hospital justo cuando la confrontación estaba en su punto más intenso. Al ver a su esposo siendo humillado públicamente, después de décadas de servicio honesto, sintió una mezcla de rabia y determinación que la impulsó a actuar de manera que nunca antes había considerado. Se interpuso entre Mendoza y su esposo, y con una voz que combinaba dignidad y furia contenida, le dijo a Mendoza que estaba cometiendo una grave injusticia. María presentó toda la documentación que había recopilado sobre la integridad de Ramón, incluyendo los testimonios de colegas y los casos específicos de honestidad que había documentado. Pero lo más impactante fue cuando María reveló información
que había obtenido a través de su propia investigación. Había estado hablando discretamente con empleados del turno nocturno y había descubierto inconsistencias en la historia oficial sobre la noche del robo. Una enfermera nocturna llamada Patricia le había contado que la madrugada del 15 de marzo había visto a alguien vestido con uniforme médico saliendo del ascensor del cuarto piso aproximadamente a las 2:45 am. Esta persona había evitado el contacto visual y había caminado rápidamente hacia las escaleras de emergencia, algo que le había parecido extraño en ese momento. Torres, que había estado coordinando discretamente con la policía, llegó justo a tiempo para presenciar el final de la confrontación. Se dio cuenta de que la situación se había salido de control y que necesitaba actuar rápidamente para evitar que las tensiones interfirieran con la operación planificada para esa noche. Torres pidió a todos que se calmaran y anunció que había desarrollos significativos en la investigación que cambiarían completamente la perspectiva del caso. Sin revelar detalles específicos, aseguró a Ramón y a María que pronto se haría justicia, y pidió a Mendoza que fuera más cuidadoso con sus acusaciones hasta que la investigación estuviera completamente concluida. Mientras tanto, el doctor Ruiz había estado observando toda la confrontación desde una distancia segura. La tensión y el caos le proporcionaron la cobertura perfecta para sus planes finales. Se dio cuenta de que la tensión de seguridad estaba centrada en el drama que se desarrollaba, lo que le daba una oportunidad ideal para ejecutar su robo más ambicioso. Ruiz regresó a su oficina y comenzó los preparativos finales para su plan. Había estudiado los sistemas de seguridad del hospital durante meses y sabía exactamente cuándo y cómo acceder al área donde se encontraba el cofre principal. Su plan dependía de timing preciso y de su conocimiento íntimo de los protocolos de seguridad del hospital. A las 10 p.m., cuando el hospital había vuelto a su rutina nocturna habitual, Ruiz puso su plan en marcha. Utilizó su tarjeta de acceso autorizada para moverse libremente por las áreas administrativas, evitando las cámaras principales que sabía que Torres estaría monitoreando. Lo que Ruiz no sabía era que Torres y el detective Mendoza habían anticipado exactamente este tipo de movimiento. Habían instalado cámaras adicionales y habían coordinado una operación de vigilancia que cubría todas las posibles rutas que Ruiz podría tomar. A las 10:30 p.m., las cámaras captaron a Ruiz moviéndose sigilosamente hacia el área administrativa donde se encontraba el cofre principal. Llevaba una pequeña maleta con herramientas especializadas para abrir cerraduras y un dispositivo electrónico que había obtenido de sus contactos criminales para desactivar alarmas. Torres y el detective Mendoza observaron desde el centro de control de seguridad mientras Ruiz se acercaba a su objetivo. Decidieron esperar hasta que comenzara realmente el intento de robo para tener evidencia incontrovertible de sus intenciones criminales. A las 10:45 p.m., Ruiz llegó al cofre principal. Las cámaras lo captaron examinando cuidadosamente el sistema de seguridad, utilizando su dispositivo electrónico para desactivar las alarmas y comenzando a trabajar en la cerradura con herramientas profesionales. Torres dio la señal al detective Mendoza. Era momento de actuar. La operación que habían planificado cuidadosamente estaba a punto de desenmascarar al verdadero criminal y exonerar completamente a Ramón. Pero justo cuando se preparaban para moverse, algo inesperado ocurrió que complicaría dramáticamente la situación y llevaría la tensión a niveles que nadie había anticipado. Justo cuando Torres y el detective Mendoza se preparaban para interceptar a Ruiz en flagrante delito, las alarmas de emergencia médica del hospital comenzaron a sonar. Una emergencia real había surgido en el área de cuidados intensivos.
Un paciente había sufrido un paro cardíaco múltiple y todo el personal médico disponible fue llamado inmediatamente para responder a la crisis. Esta emergencia creó un caos no planificado que complicó dramáticamente la operación de Torres. Los pasillos del hospital se llenaron súbitamente de médicos y enfermeras corriendo hacia la UCI, y el sistema de comunicaciones internas se saturó con llamadas urgentes relacionadas con la emergencia médica. Ruiz, que había estado trabajando concentradamente en el cofre, se sintió momentáneamente pánico al escuchar las alarmas. Su primer instinto fue abandonar inmediatamente su intento de robo y huir, pero cuando se dio cuenta de que las alarmas eran por una emergencia médica y no por seguridad, decidió aprovechar la confusión para acelerar su trabajo. Torres se enfrentó a una decisión crítica. Podía mantener su vigilancia sobre Ruiz y proceder con la operación planificada, o podía responder a la emergencia médica, como era su deber, como jefe de seguridad del hospital. La vida del paciente en la UCI y estaba en peligro inmediato, pero abandonar la vigilancia de Ruiz podría permitir que el criminal escapara. El detective Mendoza le dijo a Torres que mantuviera la vigilancia, mientras él coordinaba con otros agentes de policía que estaban en camino. Pero la situación se complicó aún más cuando se dieron cuenta de que la emergencia médica había desviado la atención de casi todo el personal del hospital, incluyendo varios miembros del equipo de seguridad. Mientras tanto, Ramón había escuchado las alarmas de emergencia desde la cafetería donde estaba tomando su descanso nocturno. Su instinto natural de ayudar lo llevó a dirigirse hacia la UCI y para ver si podía ser útil de alguna manera, a pesar de que no era su área asignada de trabajo. Al caminar por los pasillos hacia la UCI, Ramón notó algo inusual. Vio una luz tenue, proveniente del área administrativa, donde normalmente no debería haber nadie a esa hora de la noche. Su curiosidad y su sentido de responsabilidad lo llevaron a investigar, sin saber que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el verdadero criminal. Ruiz había logrado abrir el cofre y estaba transfiriendo rápidamente su contenido a su maleta. Había encontrado exactamente lo que esperaba en efectivo: joyas de pacientes, medicamentos valiosos y otros objetos de alto valor. Su excitación por el éxito del robo lo había hecho descuidar sus precauciones habituales. Cuando Ramón se acercó al área administrativa, siguiendo la luz extraña, se encontró directamente con Ruiz, saliendo de la oficina del cofre con su maleta llena. Los dos hombres se quedaron paralizados por un momento, mirándose mutuamente con sorpresa total. Ruiz fue el primero en reaccionar. Se dio cuenta inmediatamente de que su operación había sido descubierta y que necesitaba actuar rápidamente. Su mente, entrenada para tomar decisiones rápidas bajo presión médica, rápidamente evaluó sus opciones. Podía tratar de huir, pero Ramón podría alertar inmediatamente a seguridad. Podía tratar de sobornar a Ramón, pero conocía su reputación de integridad. O podía tratar de incriminar aún más a Ramón, convirtiendo el encuentro en una oportunidad para reforzar las sospechas que ya existían contra el conserje. Ruiz eligió la tercera opción. Con una actuación digna de un actor profesional, comenzó a gritar pidiendo ayuda, afirmando que había sorprendido a Ramón robando del cofre. Dejó caer su propia maleta y comenzó a acusar a Ramón de haberlo atacado cuando lo descubrió en pleno robo. Ramón, completamente confundido y sorprendido por la situación, no supo cómo reaccionar inicialmente. La falsedad obvia de las acusaciones de Ruiz lo dejó momentáneamente sin habla, especialmente considerando que había sido precisamente Ruiz quien salía del área del cofre con una maleta llena de objetos robados. Los gritos de Ruiz atrajeron la atención de personal de seguridad que había permanecido en sus puestos a pesar de la emergencia médica. Cuando llegaron al área administrativa, encontraron a Ruiz, aparentemente agitado y defensivo, señalando acusadoramente a Ramón, mientras la maleta, llena de objetos robados,
yacía en el suelo entre ellos. La escena parecía confirmar perfectamente la narrativa que Ruiz estaba construyendo. Él había sorprendido a Ramón robando y había sido atacado cuando trató de detenerlo. Para cualquier observador casual, las evidencias parecían irrefutablemente condenar a Ramón. Pero Torres había estado observando toda la secuencia de eventos a través de las cámaras de seguridad y tenía evidencia definitiva de lo que realmente había ocurrido. La situación en el área administrativa había alcanzado un nivel de tensión casi insoportable. Los guardias de seguridad que habían respondido a los gritos de Ruiz estaban viendo exactamente lo que el doctor había orquestado. Un escenario aparentemente claro de Ramón siendo sorprendido en pleno robo, con la maleta llena de objetos robados, como evidencia tangible de su culpabilidad. Uno de los guardias comenzó inmediatamente a arrestar a Ramón, mientras Ruiz continuaba su actuación magistral, describiendo dramáticamente cómo había sorprendido al conserje, saqueando el cofre y cómo había sido atacado cuando trató de detenerlo. Su performance era tan convincente que incluso incluía detalles sobre la supuesta violencia con que Ramón había reaccionado al ser descubierto. Ramón, aún en shock por la situación surrealista en la que se encontraba, trataba desesperadamente de explicar lo que realmente había ocurrido. Insistía en que había encontrado a Ruiz saliendo del área del cofre con la maleta, pero sus explicaciones sonaban débiles y defensivas en comparación con las acusaciones detalladas y aparentemente coherentes de Ruiz. Los guardias, que no conocían los detalles de la investigación de Torres, estaban inclinados a creer la versión de Ruiz. Después de todo, era un médico respetado del hospital, mientras que Ramón ya había estado bajo sospecha por el robo anterior del reloj. La situación parecía ser una confirmación dramática de las sospechas previas. Mientras tanto, Torres estaba corriendo desesperadamente hacia el área administrativa, sabiendo que cada segundo contaba. Había visto toda la secuencia de eventos a través de las cámaras y sabía exactamente lo que había ocurrido realmente. Pero necesitaba llegar antes de que la situación se saliera completamente de control. El detective Mendoza también se dirigía hacia el área, coordinando por radio con otros agentes de policía, para asegurar que Ruiz no pudiera escapar una vez que se revelara la verdad. Pero la confusión creada por la emergencia médica simultánea había complicado las comunicaciones y la coordinación. En el área administrativa, la tensión continuaba escalando. Ruiz había comenzado a insistir en que Ramón fuera arrestado inmediatamente, argumentando que era peligroso y que podría tratar de escapar. Incluso sugirió que Ramón podría ser responsable de todos los robos recientes en el hospital, pintándolo como un criminal habitual que había estado operando bajo sus narices durante meses. La actuación de Ruiz era tan convincente que uno de los guardias había comenzado a esposar a Ramón, mientras otro llamaba a la policía local para reportar la captura de un sospechoso de robo en flagrante delito. La pesadilla de Ramón parecía estar convirtiéndose en una realidad irreversible. Fue en este momento crítico que María llegó al área administrativa. Había estado buscando a su esposo cuando escuchó la conmoción y había corrido hacia el ruido. Al ver a Ramón siendo esposado mientras Ruiz lo acusaba dramáticamente, sintió una mezcla de horror y furia que la impulsó a actuar. María comenzó a defender apasionadamente a su esposo, gritando que esto era una injusticia terrible y que Ramón estaba siendo incriminado. Su voz se quebró mientras explicaba que su marido había dedicado 20 años de su vida a servir honestamente en ese hospital y que jamás robaría nada. «Están cometiendo un error terrible», gritaba María con lágrimas en los ojos. «Mi esposo es un hombre honrado. Lleva 20 años trabajando aquí sin una sola queja. No pueden hacerle esto». Ruiz, viendo que la esposa de Ramón podría complicar su narrativa, intensificó sus acusaciones. Con una actuación digna de un actor profesional, comenzó a describir supuestos robos anteriores
que ahora recordaba haber notado pintando a Ramón como un ladrón calculador que había estado operando durante meses. Ahora que lo pienso, decía Ruiz con falsa revelación, he notado cosas extrañas durante meses, objetos que faltaban, oficinas que parecían haber sido registradas. Todo tiene sentido ahora. Este hombre ha estado robándonos a todos bajo nuestras propias narices. Los guardias de seguridad, influenciados por la autoridad médica de Ruiz y su presentación convincente, comenzaron a tratar a Ramón con mayor dureza. Uno de ellos le gritó que dejara de fingir inocencia, que habían sido muy pacientes con él, pero que ahora las evidencias eran irrefutables. Ramón, con su dignidad destrozada pero su conciencia limpia, miró directamente a los ojos del guardia que lo estaba arrestando. «Jefe», le dijo con una voz tranquila pero firme, «llevo 20 años trabajando en este hospital, usted me conoce, sabe qué tipo de hombre soy. Por favor, solo pido que revisen las cámaras con cuidado, antes de arruinar la vida de un hombre inocente». Pero las palabras de Ramón parecían caer en oídos sordos. La situación había tomado una dinámica propia, y la versión de los eventos presentada por Ruiz parecía tan coherente y convincente que era difícil cuestionar. Fue entonces cuando se escucharon pasos rápidos acercándose por el pasillo. Torres apareció corriendo, con el rostro rojo por el esfuerzo y la urgencia, gritando a los guardias que se detuvieran inmediatamente. «¡Deténganse! ¡No arresten a ese hombre!», gritó Torres mientras llegaba al área administrativa. «Tienen al hombre equivocado. He estado observando todo a través de las cámaras de seguridad». La llegada súbita de Torres creó una pausa dramática en la escena. Todos se quedaron inmóviles, mirándolo con expresiones de confusión y expectativa. Ruiz sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies, pero trató de mantener su compostura. Torres respiró profundamente y declaró con autoridad absoluta: «He estado conduciendo una investigación durante días y tengo evidencia completa de que el doctor Sebastián Ruiz es el responsable de todos los robos en este hospital, incluyendo el del reloj del doctor Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ruiz intentó mantener su fachada de indignación, protestando que Torres estaba obviamente confundido, que él había sido el que había sorprendido a Ramón robando, que las evidencias eran claras, pero Torres continuó implacablemente: «En doctor Ruiz, tengo grabaciones de usted entrando a oficinas durante la madrugada, durante las últimas semanas. Tengo evidencia de su correspondencia con receptadores de bienes robados. Y hace 2 horas encontré el reloj robado del doctor Mendoza en su oficina, junto con otros objetos robados y un cuaderno detallado de sus actividades criminales». La expresión de Ruiz cambió dramáticamente. El color se desvaneció de su rostro, y por primera vez, su máscara de respetabilidad médica comenzó a resquebrajarse. Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente, buscando una ruta de escape. Los guardias miraron alternativamente entre Torres y Ruiz, claramente confundidos por este giro dramático de los eventos. María abrazó protectoramente a su esposo, mientras Ramón permanecía en silencio, aún procesando mentalmente lo que estaba ocurriendo. En ese momento crítico, se escucharon más pasos en el pasillo. El detective Mendoza aparecía acompañado de 2 agentes de policía uniformados, listos para ejecutar la orden de arresto que habían estado preparando. La red finalmente se estaba cerrando alrededor del verdadero criminal, pero Ruiz aún tenía una última carta que jugar en su desesperado intento por escapar de las consecuencias de sus acciones. El momento de la verdad había llegado. El detective Mendoza se acercó con autoridad profesional, mostrando su placa a todos los presentes y declarando que tenía una orden de arresto contra el doctor Sebastián Ruiz por múltiples cargos de robo, receptación de bienes robados y conspiración criminal. Ruiz, viendo que su mundo se desmoronaba irremediablemente, experimentó un colapso psicológico total. La máscara de respetabilidad médica que había mantenido durante meses
Finalmente se desintegró completamente, revelando la desesperación y el pánico que había estado ocultando bajo su fachada profesional. «¡No pueden probar nada!», gritó Ruiz, su voz ahora aguda y desesperada, completamente diferente del tono controlado y autoritario que había usado momentos antes. «Están inventando evidencias. Yo soy un médico respetado. He salvado miles de vidas en este hospital». Torres se acercó calmadamente y comenzó a enumerar meticulosamente toda la evidencia que había recopilado Dr. Ruiz. «Tengo grabaciones de usted entrando al hospital durante la madrugada en fechas que coinciden exactamente con todos los robos reportados. Tengo fotografías del reloj del Dr. Mendoza en su oficina, junto con otros objetos robados. Tengo registros de sus comunicaciones con receptadores conocidos de bienes robados, y tengo su propio cuaderno, donde documentó detalladamente cada robo que cometió durante los últimos 6 meses. Cada palabra de Torres era como un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de la carrera criminal de Ruiz. El doctor intentó una última mentira desesperada, afirmando que había estado investigando los robos por su cuenta y que toda la evidencia era parte de su propia investigación privada. Pero el detective Mendoza había visto suficientes criminales desesperados para reconocer las mentiras de último momento. «Doctor Ruiz», dijo con voz firme pero no cruel, «tenemos evidencia irrefutable. Sus contactos criminales ya han sido arrestados y han confirmado su participación en esta red de robos. Es mejor que coopere ahora». En ese momento, algo dentro de Ruiz finalmente se quebró completamente. Quizás fue la mención de que sus cómplices habían sido arrestados, o quizás fue simplemente la realización de que no había escape posible. Su cuerpo se desplomó visiblemente, como si toda la energía lo hubiera abandonado. Con una voz apenas audible, Ruiz comenzó a confesar. «Necesitaba el dinero», murmuró, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Perdí todo en malas inversiones. Mi casa, mis ahorros, todo. Los acreedores me estaban amenazando. No sabía qué más hacer». La confesión continuó brotando como agua de una presa rota. Ruiz explicó cómo había comenzado con pequeños robos, solo para pagar las deudas más urgentes. Describió cómo había conocido a receptadores de bienes robados que le habían proporcionado un mercado para los objetos que robaba. Explicó cómo había desarrollado un sistema sofisticado para entrar al hospital durante la madrugada y cómo había estado planeando un robo final que le habría dado suficiente dinero para huir del país. Pero lo más impactante de su confesión fue cuando se dirigió directamente a Ramón. «Lo siento», dijo, mirando al conserje con ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. «Siento haber tratado de culparlo. Usted es un buen hombre y no merecía esto. Yo no tengo excusa para lo que hice». Ramón, que había permanecido en silencio durante toda la confesión, finalmente habló. Su voz era tranquila, sin rastro de amargura o venganza. «Doctor, entiendo que estaba desesperado, pero había otras maneras de pedir ayuda. Este hospital es una familia. Si hubiera hablado con alguien sobre sus problemas, habríamos encontrado una manera de ayudarlo sin necesidad de robar». Las palabras de Ramón, llenas de compasión incluso hacia el hombre que había tratado de destruir su vida, tocaron profundamente a todos los presentes. María apretó la mano de su esposo, sus ojos brillando con orgullo por la nobleza de carácter de su marido. El detective Mendoza procedió formalmente con el arresto de Ruiz, leyéndole sus derechos mientras los agentes lo esposaban. Torres removió inmediatamente las esposas de Ramón y le pidió disculpas en nombre de todo el equipo de seguridad por las sospechas que habían recaído sobre él. La verdad finalmente había salido a la luz, pero las repercusiones de esta noche cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados, especialmente la de un humilde conserje cuya integridad
había sido puesta a prueba de la manera más dramática posible en los días que siguieron al arresto del doctor Sebastián Ruiz. El Hospital General de la Ciudad de México experimentó una transformación profunda que fue mucho más allá de la simple resolución de un caso criminal. La revelación de la verdad había sacudido las bases mismas de cómo la comunidad hospitalaria se veía a sí misma y cómo evaluaba a las personas basándose en su estatus social y económico. Ramón Hernández regresó a su trabajo con una dignidad renovada, pero también con una perspectiva cambiada sobre la naturaleza humana. Durante las semanas siguientes al incidente, recibió disculpas sinceras de colegas que habían dudado de él, incluyendo una disculpa particularmente emotiva del doctor Eduardo Mendoza, quien se había dado cuenta de cómo sus propios prejuicios de clase habían influenciado sus juicios. El doctor Mendoza había experimentado una profunda reflexión personal sobre sus actitudes y comportamientos. Se dio cuenta de que había sido más fácil sospechar del conserje humilde que considerar que alguien de su propio estatus profesional pudiera ser el culpable. Esta experiencia lo llevó a reconsiderar muchas de sus percepciones sobre la valía y el carácter de las personas, basándose en su posición socioeconómica. En una ceremonia emotiva organizada por el director del hospital, Ramón fue públicamente exonerado y reconocido por sus 2 décadas de servicio ejemplar. El doctor García aprovechó la ocasión para hablar sobre los valores fundamentales del hospital: integridad, compasión y el respeto por cada miembro de la comunidad hospitalaria, independientemente de su posición. María había emergido de toda la experiencia con un sentido renovado de propósito en su trabajo como trabajadora social. La injusticia que había enfrentado su familia la había motivado a intensificar sus esfuerzos por defender a otros que podrían encontrarse en situaciones similares de vulnerabilidad ante acusaciones injustas. El caso había demostrado vívidamente cómo las apariencias pueden engañar y cómo el estatus social puede crear puntos ciegos en nuestro juicio. Un médico respetado había resultado ser un criminal, mientras que un conserje humilde había demostrado una integridad inquebrantable, incluso bajo la presión más intensa. Torres implementó nuevas medidas de seguridad en el hospital, pero más importante aún, estableció protocolos más rigurosos para investigaciones futuras, asegurando que las sospechas nunca recayeran injustamente sobre empleados basándose únicamente en evidencias circunstanciales o prejuicios sociales. La historia del Dr. Ruiz se convirtió en una lección cautionary sobre cómo las presiones financieras y la desesperación pueden llevar incluso a personas aparentemente respetables por caminos destructivos. Durante su juicio quedó claro que había estado operando la red de robos durante casi 8 meses, robando no solo objetos de valor, sino también medicamentos que luego vendía en el mercado negro. Los colegas médicos de Ruiz expresaron shock y tristeza por su caída. Muchos admitieron que habían notado cambios en su comportamiento durante los meses anteriores. Mayo, nerviosismo. Problemas financieros evidentes. Cambios en su personalidad, pero que nadie había conectado estos signos con actividad criminal. El hospital estableció un fondo de apoyo para empleados que enfrentaran dificultades financieras, reconociendo que la desesperación económica no debería llevar a nadie por caminos criminales, cuando la comunidad podría haber ofrecido apoyo y alternativas legítimas. Para Ramón, la experiencia había sido traumática, pero también transformadora. Había aprendido que su reputación y carácter, construidos durante décadas de trabajo honesto, eran más fuertes que las acusaciones temporales basadas en evidencias engañosas. La experiencia había fortalecido su fe en que la verdad eventualmente emergería y que la integridad personal era el tesoro más valioso que poseía. Meses después del incidente,
Ramón continuaba trabajando en el hospital con la misma dedicación de siempre, pero ahora con un reconocimiento renovado de parte de toda la comunidad hospitalaria. Su historia se había convertido en un testimonio poderoso sobre la importancia de no juzgar a las personas basándose en apariencias superficiales o estatus socioeconómico. El reloj Rolex fue devuelto al doctor Mendoza, pero para él ya no representaba solo un símbolo de éxito profesional. Ahora también le recordaba una lección importante sobre justicia, prejuicio y la importancia de buscar la verdad completa antes de hacer juicios que pueden destruir la vida de personas inocentes. Esta extraordinaria historia del Hospital General nos deja reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la importancia de no juzgar basándose en apariencias. Ramón Hernández, con su dignidad inquebrantable y su compasión incluso hacia quien trató de destruir su vida, nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la integridad del carácter. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros basándonos en su posición social o económica? ¿Cuántas veces hemos asumido que alguien es culpable simplemente porque las primeras evidencias parecían señalarlo? Esta historia nos recuerda que la justicia requiere paciencia, investigación completa y la humildad de admitir cuando estamos equivocados. Para Ramón y María, el futuro se ve brillante, no porque hayan ganado riqueza material, sino porque han demostrado que su amor, su integridad y su fe en la justicia pueden superar incluso las adversidades más desafiantes. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores sobre personas extraordinarias, que demuestran que los verdaderos héroes a menudo son aquellos que pasan desapercibidos en nuestro día a día. Dale like si crees que la honestidad y la integridad son valores que nunca pasan de moda, y comparte en los comentarios si has conocido a alguien como Ramón en tu propia vida. El próximo video te llevará a conocer otra historia increíble de justicia y redención que te dejará sin aliento. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente significa ser una buena persona.